Sí. Buenas tardes, pueden sentarse. Dios les bendiga. Qué alegría poder reunirnos una vez más, como semana con semana lo hacemos, buscamos hacerlo. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Marcos capítulo 9. Continuamos con una pequeña serie que se llama Innegociables. Esta es nuestra parte número 3. Hemos aprendido dos principios ya de rectores, se podría llamarle así, que marcan una dirección, una directriz en nuestra vida. Aprendimos hace 15 días que la invitación del Señor Jesús a negarnos a nosotros mismos, a abandonar nuestra manera de egoísta de vivir, no está a negociación, no está puesta a discusión. Es algo que el Señor espera de nosotros si es que queremos formar parte del reino y de la iglesia, de su parte de su cuerpo. También aprendimos un segundo principio rector, que era una vida de servicio a los demás, en especial a aquellos que pareciera ser invisibles, que pareciera ser que nadie los quiere ver, que nadie los quiere considerar. Ese es otro principio rector que el Señor ha puesto a nuestra vida. Y bueno, el día de hoy quiero compartir dos principios más. Espero que el tiempo no se alargue mucho. Hay muchas cosas que mencionar para profundizar en el texto. Y bueno, hemos dicho que estos principios afirman nuestra identidad como seguidores de Jesús y como iglesia local. Y es nuestra oración, y hemos estado orando y seguimos orando para que estos principios se conviertan en ejes que puedan regir y dirigir nuestra vida como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús. Y el día de hoy quiero hablar de dos más, como ya lo he mencionado. Y quiero que presten atención a un texto que vamos a leer ahorita, a una palabra o una idea que está entre líneas, que quizás no la leemos literalmente, pero esa idea o esa esencia, el hecho de pertenecer o la permanencia, está plasmada en estos textos que vamos a leer, y creo que es clave prestar atención a eso para desarrollar el sermón del día de hoy. Dice ahí en Marcos capítulo 9 del versículo 38 en adelante. Recuerden, Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos, y como ya les mencioné, la escritura original no estaba dividida por capítulos, mucho menos por versículos, no habían títulos intermedios, era una sola lectura de principio a fin, y entonces tenemos que aprender a leer los textos en sus contextos para no salirnos de ideas, ¿verdad? Y dice ahí el versículo 38, continuando con la enseñanza que el Señor Jesús le había dado a sus discípulos de recibir a los niños, de recibir a los más pequeños, de recibir a los marginados. En medio de esa enseñanza, Juan aparece e interrumpe lo que el Señor Jesús está enseñando, y Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. Juan, porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Qué contesta Jesús? Versículo 39, signos de exclamación. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes inclusive un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaras al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo pie que será arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ver y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo le harán salada de nuevo? Entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Vamos a leer sus textos paralelos como lo hemos venido haciendo en los otros sermones. Lucas 9 del 49 al 50, dice así la escritura. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo: no lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Ahora vamos a Mateo 8 del 6 al 9. Dice: Señor,
Mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. No es. Creo que lo anoté mal. Ahorita se los busco. Y vamos a Lucas 17 del 1 al 2. Lucas 17 del 1 al 2 dice: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrán tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le esperan a las personas que qué? ¿O a la persona que provoca qué? La tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Ok. Leemos estos textos y en particular ahorita que leímos Marcos 9 del 38 al 50 y les pedí que pusieran atención a una idea, a una esencia que se plasma en el texto, y es la idea de pertenecer o la pertenencia o la permanencia, ¿no? Y vemos que Juan interrumpe a Jesús y le dice: hemos detenido a un hombre y lo detuvimos por una razón, porque no pertenece, ¿verdad? No forma parte de nosotros. Y entonces tendríamos que hacernos una pregunta muy importante que debería de regir nuestra vida completamente, y es: ¿quién pertenece a Jesús? ¿Quién sí pertenece al Señor? ¿Quién pertenece al reino de los cielos y quién no? Porque leemos estos textos y resulta que son demasiado fríos y crudos. Un Jesús invitándote a cortarte la mano, a cortarte el pie, a sacarte un ojo, a amarrarte una piedra de molino al cuello y lanzarte al fondo del mar. O sea, son muy fríos, son muy crudos y son de hecho difíciles de leer. Jesús acababa de enseñar acerca del servicio, acerca de una vida abnegada a sus discípulos. Y entonces, en medio de estas enseñanzas que Jesús le está dando a sus discípulos, Juan interrumpe y Juan le dice: hey Señor, el otro día había un hombre por ahí que andaba expulsando demonios y lo hacía en tu nombre. Y le dijimos que no. Le decía, igualito que Pedro. ¿Se acuerdan de ese Pedro que le decía: no Señor, no te mueras? ¿Cómo es posible que te vas a morir? Eso jamás te va a acontecer a ti. Ahora vemos a Juan con una misma idea de heroísmo dentro de sí mismo, creyendo que lo que hacía estaba bien. ¿Y cuántas veces no hemos tenido actitudes nosotros como seguidores de Jesús iguales? Y voy por delante. De hecho, al preparar este sermón, todas las pedradas que trae eran para mí, así que espero que ya no los descalabre ustedes. Pero como que Jesús está enseñando y Juan se acuerda, porque Jesús les dice: estos los niños, estos los pequeños me pertenecen a mí, me pertenecen a mi reino. Y Juan dice: entonces si los niños te pertenecen a ti, hay gente que no te pertenece a ti, porque nosotros vimos a un hombre echando fuera demonios y le dijimos que no lo hiciera porque no te pertenece, porque no forma parte de nosotros, no es parte de nuestro grupo de élite. ¿Se acuerdan? Ellos estaban discutiendo por quién de todos ellos era el mayor. Y ahora Juan saca a la luz que no solamente se peleaban entre ellos por ser el mayor, sino que se peleaban por no dejar que nadie más entrara, por no dejar que nadie más formara parte del grupo de Jesús. Dice la escritura que Juan y los que estaban con él, porque Juan no solamente habla por sí mismo, sino habla por todos, dice: nosotros le impedimos. Dice que Juan y los que estaban con él hicieron lo posible por impedirle que echara fuera demonios. Y la razón es muy clara. ¿Qué dijo Juan? Porque no nos sigue, porque no forma parte de nosotros, porque no camina con nosotros aparentemente. Le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿No sabe cómo es triste ver a los niños jugando y que forman sus grupitos entre ellos y a veces excluyen, discriminan a uno de ellos porque no es parte de? ¿Te digo quién les enseña esas cosas? Los papás. Yo he visto niños decir: tú no puedes jugar con nosotros porque tú no tienes papá. ¿Cómo esos niños que dicen esas expresiones saben que aquel niño no tiene papá? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo dijo? ¿Y bajo qué críticas se lo dijeron? ¿Me está entendiendo? Y ahí están los discípulos, igualito. Tú no puedes echar fuera demonios porque tú no formas parte de nosotros, porque tú no sigues con nosotros. De hecho, Lucas 9:49 en la Reina Valera 60, ella traduce y dice:
tú ya no sigues con nosotros. Así que podríamos interpretar que quizás era uno de los 70 seguidores de Jesús o uno de los 140 y tantos seguidores de Jesús, que en algún momento ya no pudo seguirlo o las situaciones le impidieron seguir caminando con Jesús día con día. Y dice, entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Quizás en algún momento estuvo, no sabemos quién era. Gracias a Dios que no sabemos quién era, porque haríamos un montón de interpretaciones muy raras. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Ese hombre, cuando fue liberado, estaba listo para dejar todo y seguir a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Aquí te quedas, porque tú le vas a dar testimonio a todos los de tu comunidad, a toda tu gente, de lo que yo he hecho. ¿Qué si ese hombre hubiera sido ese endemoniado gadareno? ¿Qué si Jesús le hubiera dicho: no es necesario que me sigas, tu vida es suficiente para dar testimonio y hacer las cosas que yo hago? Entonces, ¿qué le daba el derecho a Juan y a los demás discípulos de decirle: tú no puedes seguir haciendo esto porque no sigues con nosotros? ¿Me está entendiendo? Y a veces somos, con el soy por delante, soy así, somos así. No, es que aquellos enseñan medio raro. No, es que acá ellos como que no, pues no. Y buscamos, ¿no?, situaciones, condiciones para señalar. Estos discípulos estaban excluyendo a este hombre, y sin darse cuenta ellos estaban intentando crear una secta, un sectarismo, una pequeña esfera de exclusividad donde solamente unos cuantos podían pertenecer a Jesús. Y me encanta porque el Señor Jesús lo primero que hace es: hey, el reino no es de ustedes, muchachos. Ustedes no son nadie ni nadie para ponerle límites o quitarle acceso al reino de los cielos. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que yo no puedo decidir, que nadie puede decidir quién entra y quién no entra al reino de los cielos, solamente el Señor y la sinceridad de nuestros corazones. Nadie de nosotros está capacitado ni tiene la autoridad para excluir a alguien, porque no nos corresponde hacerlo. Pero es triste porque esto sucede aún en los círculos religiosos y más en los círculos evangélicos. De tener por mal cristiano o tener por un hereje al que no piensa igual que nosotros o al que no pertenece a nuestra denominación. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, sinceramente? Y yo soy el primero en levantar las dos manos. ¿Cuántas veces hemos dicho: esa persona de ahí no piensa como yo, no ve las cosas como yo, y entonces él no puede formar parte de este grupo que hemos estado intentando construir? No sabemos la razón, como ya lo dije, por la cual este hombre ya no seguía a Jesús como los discípulos lo hacían, pero qué bueno que no la sabemos. Él seguramente tenía sus formas y sus métodos. Y te voy a decir algo: ¿se acuerdan del capítulo anterior que los discípulos intentaron echar fuera un demonio y no pudieron? ¿Se acuerdan? Que tuvo que venir el padre de familia y decirle a Jesús: ¡hey! Estos que estaban aquí, estos 9 que dejaste aquí, porque 3 se habían ido a la transfiguración, ¿se acuerdan? Jesús se fue al monte con 3 para la transfiguración, y cuando regresaron había 9 que habían intentado echar fuera un demonio y no pudieron. 9. Y curiosamente este texto dice que este hombre sí echaba fuera demonios y tenía éxito, porque lo hacía en el nombre de Jesús. Pero estos discípulos, creyentes que les pertenecía la última Coca-Cola del desierto: tú no puedes, tú no perteneces, tú no formas parte de este grupo, tú no nos representas. Pero la realidad es que el Señor Jesús tiene que reprenderlos, el Señor Jesús tiene que detenerlos y tiene que decirles: no hagan eso, no hagan eso. Ustedes no pueden impedir, no son nadie para impedir que alguien trabaje en nombre del reino de Dios y en mi nombre. El que es bueno en lo que hace y lo hace con bondad, no debe de ser impedido de hacer el bien que hace.
Aunque parezca que tiene defectos, aunque parezca que hay unas irregularidades, aunque parezca que no competen sus ideas con las nuestras, aunque parezcan muchas cosas, el que hace las cosas buenas de Dios no tiene que ser detenido por nosotros. Y a veces no, hermana, es que no visita el hospital porque usted no tiene la preparación, no tiene el conocimiento, no puede ir. ¿Por qué hace esto en el nombre de Dios? Y usted, me estoy explicando. ¿Quién somos nosotros para detener esa obra de Dios? Y me encanta porque Pablo tenía un espíritu similar al de Jesús. Porque Jesús dice, hey, tranquilos, miren, es muy sencillo. O es con nosotros o es en contra de nosotros. No hay un punto medio. Y si este hombre está echando fuera demonios en el nombre de Jesús y lo está haciendo, ese hombre es incapaz de hablar mal en contra de mí. Por lo tanto, ese hombre no está en contra de nosotros, ese hombre está con nosotros. ¿Y se acuerdan Pablo ahí en Filipenses que dice, miren, por bien o por mal Cristo es predicado y glorificado y yo me gozo? Hay unos compas por allá que quieren llevarme la contra y ellos predican otra forma a Cristo, pero miren, yo estoy a mis anchas, estoy extremadamente contento porque por bien o por mal Cristo sigue siendo predicado y Cristo sigue siendo glorificado. Y vemos esa actitud en Jesús y vemos esa actitud también en Pablo. Creo que es obvio, ¿no? Quien obra en el nombre de Jesús y quien hace cosas en el nombre de Jesús no puede hablar mal de Jesús. ¿Están de acuerdo? A menos que sea un hipócrita, ¿verdad? Y ya dijo el Señor que a ellos ya tienen su recompensa. Había alguien que intentaba obrar bien pero hablaba mal. O algunos, eran los fariseos y eran los escribas, ¿no? Intentaban hacer todo lo piadoso, pero veían a Jesús y hablaban mal en contra de él. Pero este texto también nos enseña, hermanos, que en nuestro caminar cristiano hemos encontrado y vamos a seguir encontrando gente que difiere de nuestra forma de pensar, que piensa distinto a nosotros, que actúa o que ejecuta los planes de Dios de forma distinta a nosotros. Hay gente que a lo mejor puede ser muy pentecostal y le gusta gritar y le gusta hacer uso de muchas cosas y está bien. Hay gente que en medio de su espiritualidad puede estar en un tiempo de alabanza así sumamente tranquilo y rebosando del Espíritu Santo y está bien. Hay gente que a lo mejor para expresar que rebosa Espíritu Santo necesita danzar, brincar, alegrarse y eso también está bien. El problema está cuando hacemos eso solamente por copiar. Cuando hacemos eso solamente por encajar en un club social, en un grupo social. Vamos a una iglesia pentecostal y como todos danzan nos sentimos obligados a nosotros también danzar. No es así. Y entonces el Señor Jesús nos está enseñando que vamos a encontrarnos estas diferencias para con nosotros y eso está bien porque quien no está en contra del Señor es con Él. Entonces más bien hay que hacernos la pregunta, ¿quién está en contra de Jesús? ¿Cómo identificar a alguien que está en contra del Señor? Es muy difícil. Bueno, no es tan difícil. Jesús habló de una cosa que nos ayuda a identificar quién está con Jesús y quién no está con Jesús y se llaman los frutos. Los frutos de una persona son capaces de advertirnos, de enseñarnos, de hacernos ver quién está con Jesús y quién no está con Jesús. Entonces a veces basta solamente analizar la vida de una persona, basta ver sus frutos, basta ver lo que ha desarrollado a lo largo de su vida cristiana y decir, este hombre, esta mujer sí es del Señor, o este hombre y esta mujer no es del Señor. Los frutos son la única señal visible y palpable para nosotros. No podríamos juzgar el corazón por más que quisiéramos. No podríamos hacer un juicio sobre las personas solamente porque yo creo algo, porque yo entendí algo. No sería lo correcto. Hay una evidencia aquí en este texto y es que ese hombre usaba el nombre de Jesús y tenía éxito. Y los discípulos usaban el nombre de Jesús y no tenían éxito. No estoy diciendo que los discípulos no fueran de Jesús, les hacía falta muchas cosas. Jesús mismo les dijo, esto sale con ayuno, con oración, tienen que crecer, tienen que madurar, hay muchas cosas que hacer. Pero este hombre que parecía que no era del grupo de élite,
que parecía que no pertenecía al Señor, hacía las cosas en el nombre de Jesús y tenía resultados. Había un fruto evidente de su trabajo y de su labor. Así que ya estoy a punto de llegar al primer innegociable, bueno, a aterrizarlo, pero nos damos cuenta, ¿no? Cómo este Juan, resumo rápidamente, cómo este Juan se cree que hizo un bien al frenar a este hombre que era un exorcista prácticamente, que sacaba demonios, que liberaba a los endemoniados. Y entonces el Señor les tiene que enseñar algo y decirles, ¿saben qué? Tienen que entender que o se es o no se es. Se es parte de mí o no es parte de mí. Y no necesariamente tiene que venir atrás de mí igual que ustedes. En la forma literal y gráfica de que los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Se es o no se es? ¿Se forma parte del reino o no se forma parte del reino? No hay puntos intermedios. No, si un ratito sí y otro ratito no. Y el que no es en contra de nosotros está con nosotros. Ahora, vamos al versículo 41, porque es parte de este texto y no perdamos el contexto. Dice Jesús, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua, porque pertenece a ¿quién? Esto es bien curioso, hermanos, porque Jesús casi nunca habla acerca de sí mismo como el Mesías o como el Cristo, y aquí lo está haciendo. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenece al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Así que Pedro, Juan, Santiago, cualquiera de todos ustedes, si a ustedes alguien les sirve, les da aunque sea un vaso de agua por el solo hecho de pertenecerme, ese alguien, sea quien sea, va a tener una recompensa. Y yo creo que los discípulos, pero recuerden que Jesús es un maestro por excelencia. Y recuerden que Jesús no solamente les está diciendo, si alguien les sirve a ustedes porque me pertenecen a mí, se las está cambiando entre líneas. Ustedes también tienen que aprender a servir a los demás que me pertenecen a mí. Amén. Ustedes también tienen que aprender a servir a los demás que me pertenecen a mí, porque el servicio más pequeño, aún un vaso de agua, tiene una gran recompensa. Porque si eso es con ustedes que me pertenecen, ¿qué es lo que pasará con los otros? Los que ustedes han tachado, los que ustedes han descalificado, pero que también me pertenecen. Alguien va a servir a esos hombres. Alguien va a servir a esas mujeres. Ustedes van a servir a esos hombres y ustedes van a servir también a esas mujeres. Y el Señor los va a recompensar. Amén. Ojalá y saliéramos de aquí deseosos de servir a todo mundo sabiendo que tenemos nuestra recompensa en el Señor, en Cristo, hermano. Jamás hagas algo por conveniencia. Jamás. Mismo Jesús dice, hablando acerca de los hipócritas, mira, esa gente ya tiene su recompensa, en los lugares públicos los verán y los alabarán y los reconocerán, pero tú tienes tu recompensa en la eternidad. Allá le tiramos, hermanos. ¿Aquí qué? Aquí todo se corrompe, todo se acaba, pero nosotros le tiramos a la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que tachamos, que discriminamos, que decimos que no son de Dios, pero que realmente sí son de Dios, no son de nosotros. Es más, ni nosotros mismos nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos al Señor. Así que prácticamente el Señor Jesús lo que está haciendo es un innegociable, está presentando un innegociable, le está diciendo, hey, discípulos, ustedes no tienen opción, este es un no negociable de parte de Dios, tienen que aceptar que no hay puntos intermedios. Si alguien no está en contra de mí, entonces ese alguien está a mi favor y yo lo recibiré y no le voy a estorbar y no voy a frenar su ministerio, al contrario, le voy a servir. ¿Se dan cuenta de este no negociable de parte de Jesús? Es impresionante, hermanos. Y es que tristemente la iglesia cristiana hemos empezado a descalificarnos a nosotros mismos.
Hemos dejado de servirnos porque nuestros ideales no son iguales. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Ahora, aquellos que sí le pertenecen al Señor, son de Él. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos pertenece a nosotros. O sea, tú y yo y los demás le pertenecen a Cristo, pero ahora quiero hablarte de algo que sí te pertenece a ti, algo sobre lo cual sí tienes el control y sí podrías descartar, desechar, tirar, con tal de crecer más para Cristo. ¿Qué es lo que sí nos pertenece a nosotros? ¿Mande? Nuestros actos, nuestro cuerpo, nuestras extremidades. Vamos a ir a un texto que está muy sabroso. Porque dice el versículo 42, vamos a leer el versículo 42, porque si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Recuerden que estamos leyendo y debemos de leer nuestra Biblia en contexto. Entonces Jesús está hablando de lo que acaba de pasar anteriormente. Hey, Juan, si tú haces que uno de estos pequeños que está creciendo en su ministerio, que ora por los enfermos, que ora por los endemoniados y los libera, y tú vienes y lo callas, y tú vienes y le dices que lo que está haciendo está mal, y tú vienes y le dices que no pertenece a Cristo cuando sí pertenece a Cristo, si tú eres una piedra de tropiezo para Él, mejor amárrate una piedra de molino al cuello y lánzate al fondo del mar. Porque leemos este texto y pensamos que ser una piedra de tropiezo es provocar una tentación sexual quizás, o hacer que alguien piense mal o haga algo malo, y lo vemos solamente como que hasta esos extremos de hacer caer a una persona. Pero aquí el Señor Jesús está considerando que lo que Juan hizo y los discípulos hicieron también era una ocasión de caer. Cuando tú vienes y apagas la espiritualidad de alguien y le dices, lo que tú estás haciendo no se debe hacer así, esa forma en la que tú estás orando y tú estás predicando, así no lo hacemos nosotros. Hey, tú, cállate, porque las cosas no son así. Y frenamos la espiritualidad, apagamos ese pabilo que humea. El Señor Jesús sale en defensa de esos pequeñines y dice, mejor amárrate una piedra al cuello de molino, no de las que usaban las mujeres, sino de las que usaban los burros, esos molinos gigantes, una piedra de este tamaño, más grande que tú, y lánzate al fondo del mar. Y a los que les encanta leer la Biblia de forma literal, aquí les tengo su cuerda. Porque hay mucha gente que argumenta y dice que la Biblia hay que leerla de forma literal toda, completita. Y no, hay que aprender a leerla. Y si la quiere de forma literal, se la lleva. Y nos damos cuenta que es muy delicado ser una piedra de tropiezo. Y podemos serlo por distintas razones y en distintas ocasiones, hermanos. Este versículo, el versículo 42, aterriza toda la enseñanza que el Señor Jesús nos hizo acerca de los pequeños, ¿verdad? Estos niños, estos pequeñines, estos marginados, estos que han sido excluidos de los demás, todos ellos que para mí son pequeños, que para mí son niños. ¿Se acuerdan que les dije que en arameo un niño y un esclavo se usaban con la misma palabra porque eran igual de insignificantes? Entonces el Señor Jesús está diciendo a estos pequeños, a estos insignificantes, si ustedes son capaces de estorbarles en su fe, de frenar su crecimiento y su desarrollo de su espiritualidad, ahí está lo que tienen que hacer. Y qué peligroso es que nuestra vida misma sea un freno al desarrollo y al crecimiento de la espiritualidad de nuestra gente.
porque son pequeños, porque los menospreciamos, porque decimos que son insignificantes, porque no les damos valor, porque los mandamos callar, porque frenamos su ministerio, porque les decimos que lo que hacen está mal. Por cualquiera de todas esas razones, nosotros podríamos hacer que caiga uno de los pequeños. Así que este versículo 42 concluye todo lo que venimos viendo desde el versículo 35 hasta el 41, pero también nos prepara y nos pone al filo de la butaca de los próximos versículos del 43 hasta el 50. Jesús está advirtiendo severamente que a cualquiera que a propósito provocara que alguien dejara de creer en Él, eso era lo mejor que le podía pasar. El castigo para tal situación era tan severo que mejor le sería a esa persona que se ahogara en el fondo del mar que hacer caer a uno de los pequeños. ¿Sí ves la severidad con la que está hablando Jesús? ¿Sí entienden la severidad con la cual está hablando Jesús? Esos hermanos débiles en la fe, incluyendo los niños, los inmaduros, los marginados, los exiliados, los excluidos, todos ellos. Y por eso Pablo también es severo y dice: hey, hay que tener cuidado con los que son débiles en la fe. Sí, puede haber cosas que para ti, para tu espiritualidad no estén mal, pero si cercano a ti hay alguien que es débil en la fe, tú te callas y tú te guardas y tú te atas la tripa y tú haces lo que tengas que hacer, aunque tú sepas que no está mal, por cuidar la espiritualidad de otro. Y en este caso, por ejemplo, Pablo hablaba de los alimentos sacrificados a los ídolos. Un contexto rápido para agarrar información. ¿Usted cree que en el primer siglo habían carnicerías? No. Tomaban el animal y ya sea que lo sacrificaran en el templo del Señor o lo sacrificaran en un monte a la diosa Diana o cualquier otra diosa, la carne bajaba al pueblo y había que comprar para comer. Y entonces tú no sabías si la carne que te encontrabas en el mercado había sido sacrificada a la diosa Diana, había sido sacrificada a la diosa Astartera, había sido sacrificada al mismo César. Tú no sabes. Y tú compras porque tienes que comer. Y entonces Pablo dice: usted no va a andar preguntando: oiga, esta carne, ¿a quién se la sacrificaron? Pablo dice: usted no pregunte, usted compra y cómasela, porque el Señor ha purificado todas esas cosas y no le van a hacer daño. Pero si usted sabe que esa carne ya fue sacrificada y al lado de usted hay una persona que es débil en la fe, usted se amarra la tripa y no come, aunque usted sepa que no le hace daño, con el fin de que esa persona que es débil en la fe, que está al lado de usted, se conserve firme. ¿Están entendiendo? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos decir: pues esto es permisible, esto no está mal. Pero hay veces que nuestro comportamiento cambia o nuestra forma de actuar o avanzar cambia delante de ciertas personas, y no es porque seamos hipócritas, sino es porque estamos cuidando la espiritualidad de ellos. Algún día crecerán y serán maduros y entenderán quizás lo que nosotros entendemos. Pero mientras tanto tenemos que ser cuidadosos. El verbo o la palabra hagan tropezar en griego es escandalizar o escandalice. Esa es la palabra original. Cualquiera de ustedes que haga tropezar a alguno de estos pequeños, cualquiera de ustedes que haga escandalizar a uno de estos pequeños. Y se refiere al acto de provocar o incitar a un discípulo a apartarse de Jesús. Así de sencillo. Si yo con mis palabras, si yo con mi menosprecio, si yo con mi frialdad hago que alguien se aparte de la fe en Jesús, estoy siendo de piedra de tropiezo. Y qué peligroso. Y qué delicado es que suceda. Porque la fe de uno de los pequeños, así como ese exorcista anónimo que aparece aquí en Marcos, o esos niños, o quien sea, tiene que ser estimulada y no frenada. Tiene que ser impulsada y no arruinada por una dura crítica o por un prejuicio sectario. Así que después de que Jesús pone a sus propios discípulos en su lugar y les dice: esto no está en negociación, los pequeños no se tocan,
su espiritualidad no se toca. Vamos hablando de lo que sí pueden tocar, de ustedes mismos. Porque entonces el Señor Jesús ahora empieza a hablar, deja de hablar de los terceros y empieza a hablar contra sus mismos discípulos o sobre ellos, contra el peligro de arruinarse a uno mismo. Ellos, los discípulos, no pueden criticar y no pueden destruir lo que no les pertenece. Dígalo conmigo. Los discípulos no pueden criticar y no pueden destruir lo que no les pertenece. Tú y yo no podemos criticar y no podemos destruir lo que no nos pertenece. Otra vez, no puedo destruir ni criticar lo que no me pertenece. No podemos, no es nuestro deber. Pero te voy a hacer una pregunta: ¿qué hacemos con lo que sí nos pertenece? ¿Qué hacemos con lo que sí es nuestro? Si debemos de cuidarnos de no ser piedra tropiezo para alguien más, también debemos de cuidarnos de que en nuestra vida misma no haya unas piedras de tropiezo, de que nosotros mismos no seamos la piedra de tropiezo de nuestra propia vida, porque lo somos, o lo hemos llegado a ser, o podríamos llegar a serlo. Y en esto el Señor Jesús no se anda con rodeos y se pone rudo. Mira lo que dice el versículo 43: si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar a la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, porque es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Y a quien le gusta leer la Biblia literal, aquí le traigo este también. Yo nunca he visto un cristiano manco por causa de su deseo de seguir a Cristo, ni tuerto, ni cojo. El problema es que no los he visto literalmente y muy pocas veces los he visto espiritualmente también. Jesús está diciendo, y naturalmente está hablando de forma metafórica, que si una mano o un pie o un ojo hacen que nosotros caigamos, provoca que nosotros fallemos, arruina nuestra espiritualidad. Y si esa cosa que tanto amamos, que tanto apreciamos, porque sí nos pertenece, porque es nosotros mismos, si esa situación, esa cosa nos es ocasión de caer, el Señor Jesús hace una invitación firme, severa y firme: córtalo, córtalo. Supongamos que algún ser querido, alguien que queremos mucho, apreciamos, se ha convertido en una ocasión de caer para nosotros, porque cada vez que lo visito me ofrece alcohol, porque cada vez que estoy con él hablamos de cosas que no debemos de hablar, porque cada vez que estoy con él me ofrece drogas, porque cada vez que estoy con él termino alcoholizado. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Ese ser querido, esa persona que tú amas y que tú aprecias, tienes que cortarla. Y ese es el problema, que no he visto cristianos que literalmente o que gráficamente estén mancos, cojos o tuertos, pero muy pocos espiritualmente tampoco lo están. Porque hay cosas en nuestra vida y límites ahí con los cuales nos gusta jugar. Nos encanta jugar, nos encanta visitar al compadre, porque sé que me va a ofrecer alcohol. Me encanta ir con la comadre porque sé que me va a tener unos chismes bien buenos. Y yo sé que todo eso me es ocasión de caer. Y yo sé que escuchar esas cosas, hablar de esas cosas, consumir esas cosas no me hacen bien. Pero no tengo el valor de cortarlo. Y la invitación que el Señor Jesús está haciendo es: si tu ojo, si tu pariente, si tu hermano, si tu amigo, si lo que tú tanto estimas te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres al reino de los cielos sin un compadre a que no entres.
pero también habla de los pecados, aquellos malos hábitos que hemos construido y que los hemos empezado a atesorar, como ver la pornografía, como ser corruptos, como robar, como criticar, como juzgar. Aquellas cosas que hemos atesorado dentro de nosotros mismos y que nos encanta hacer, mentir. Y que el Señor Jesús invita y dice, córtalo, córtalo, córtalo. Porque o abandonamos eso o abandonamos a Cristo. Porque el Señor Jesús dijo, o es conmigo o no es conmigo. Tenemos que elegir. Y yo te invito a elegir mutilar aquello que nos estorba para alcanzar más a Cristo. A lo mejor hay que dejar amigos, familia, trabajo, relaciones, estudios, redes sociales, lo que sea necesario abandonar. Yo casi me aviento 9 años sin Facebook, hasta que aprendí a dominar algunas cosas en mi vida. Tenemos que aprender a cortar esas cosas. Yo lo confesé hace algunos meses, yo era adicto a la pornografía por culpa de un taller que no era de nosotros en aquel entonces, que tenía pornografía pegada en sus muros. 7, 8 años, imagínense. Tenía. Y hasta los 12, 13 años fui esclavo de esas cosas. Y uno tiene que aprender a cortar esas cosas si uno quiere aprender a desarrollar una buena espiritualidad. Y cuesta mucho, y en el proceso vamos a tener recaídas, sí vamos a tener recaídas, pero lo importante es levantarnos y seguir caminando. El deber que el Señor Jesús nos está invitando a tener es: corta tu mano, corta el pie, saca el ojo, haz morir eso que tanto amas. Mira lo que dice Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice así la Escritura: pues si viven obedeciéndola, morirán. Está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa. Si viven obedeciendo su naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, ¿quién nos va a ayudar a arrancarnos esa mano? ¿Quién nos va a ayudar a arrancarnos ese pie? ¿Quién va a ayudarnos a sacarnos ese ojo? El Espíritu de Dios. Dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen que morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces ¿qué? Entonces vivirán. Y ahí está una profunda invitación de parte de Jesús y de parte también del apóstol Pablo: hagan morir eso que tanto aman, pero que tanto daño les hace. Crucifíquenlo. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. ¿Y se acuerdan que les hablaba acerca de la cruz hace 2 domingos? Que la cruz no era como para rehabilitar o para perdonar, era para ponerle un punto final a la vida de ese hombre que iba a la cruz. El Señor Jesús nos está invitando a arrojar lejos de nosotros esas cosas detestables, esos ídolos que hemos levantado dentro de nosotros mismos, que a parecer son tan deleitables para nosotros, pero que nos llevan a caminos de muerte. Porque es necesario que cualquier miembro que esté contaminado, que esté sucio, que esté dañado, que esté gangrenado, sea amputado con intenciones de preservar la vida, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez has oído el caso de algún diabético que tenga úlceras, que la única solución sea cortarle la pierna porque si no se corta, la vida se acaba? Bueno, en la vida espiritual es exactamente igual. Si no cortamos, si no terminamos con muchas cosas que hay en nuestra vida, nuestra espiritualidad algún día va a terminar.
Así que es necesario aprender a negarnos al yo, que solo sirve para destruirnos. En búsqueda de un bien mayor, que es la gloria de Cristo mismo. Y es necesario hacer esto con el fin de conservar la vida misma, porque el peligro que se corre de no hacer esto, hermanos, es llegar a un punto en el que ya no hay vuelta atrás, un punto en el que vamos a morir. Y si permitimos que el pecado reine sobre nuestra vida, es inevitable que eso nos haya arruinado ya y que eso nos lleve a, como Jesús menciona aquí, al infierno. Me encantaría hablar del infierno porque es un tema muy importante. ¿Me permiten extenderme unos 15 minutos más? El infierno es una construcción social y cultural. Yo he dicho muchas veces que cuando nosotros morimos no vamos al cielo, ¿verdad que sí? Porque el cielo algún día va a venir a la tierra y vamos a ser levantados juntamente con Cristo. Eso yo lo he dicho mucho y lo he comprobado bíblicamente. Y bueno, estas palabras que Marcos utiliza para describir al infierno, mira, vamos a verlas rápidamente. Quiero que les presten atención, porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y hago esto no con el fin de debilitar la fe de ustedes, sino ayudarles a crecer y a entender con mayor profundidad algunos conceptos. Dice el versículo 43: si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar a una vida eterna con una sola mano que un ¿qué? Aquí es la primera descripción del infierno. El infierno es un fuego que no se apaga, es un fuego inextinguible, según el versículo 43. ¿Se dan cuenta que la NTV se brincó el versículo 44? No lo tiene. También he explicado, gracias. También he explicado en otras ocasiones por qué hay algunas versiones que tienen unas frases, otras que no tienen otras frases, y es un tema totalmente de traducción nada más. Versículo 44 en Reina Valera 60: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Continuamos, gracias José. Versículo 45: si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar al reino de los cielos. Otra vez aquí se brinca el versículo 46: entrar al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno. Versículo 48, prácticamente el 48 será el 44 y el 46. Dice: donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pregunta: ¿ustedes han escuchado la palabra, han leído la palabra infierno en el Antiguo Testamento? No, no está ahí, no aparece. La primera persona en introducir la palabra infierno es Jesús. De hecho, la palabra infierno aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 12 veces, 11 veces las menciona Jesús y solamente Santiago la menciona una vez. Pero lo que sí está haciendo Jesús aquí es que él está citando un texto en Isaías 66:24. Isaías 66:24 dice lo siguiente. Si lo pueden poner, por favor. Fíjense bien lo que dice Isaías 66:24. Y cuando salgan, está hablando acerca de la ciudad de Dios, de la nueva Jerusalén, cuando el Señor venga a reinar y gobernar. Y dice: y cuando salgan de esa ciudad gloriosa, verán los cadáveres de los que se han rebelado en contra de Dios y los gusanos que los devoran. ¿Qué? Esos gusanos jamás se van a morir, y el fuego que los quema, ¿qué va a pasar con ese fuego? Ese fuego jamás se va a apagar, y todos los que pasen por ahí se van a llenar de un horror absoluto. ¿Están aquí conmigo? El infierno, hermanos, la Biblia lo describe como un lugar de lloro y de crujir de dientes, pero muy particularmente, o en palabras de Jesús, el infierno es un lugar donde los gusanos te van a comer por dentro y jamás te vas a morir tú ni los gusanos. Así que va a ser un tormento interno sin parar, y va a haber fuego que te va a estar consumiendo todos los días de tu vida,
que tampoco se va a apagar y tú no vas a morir. Es una descripción un poquito gráfica, ¿no? Ahora, hay formas de interpretarlo y decir que los gusanos son el tormento interior de la conciencia, de todo el mal que hemos hecho y todas estas cosas. Pero quiero que vayamos a entender unos elementos importantes. De aquí nace la palabra infierno. Y es que cuando llegamos al primer siglo, había un valle, un lugar que se llama el Valle de Hinnom. En ese valle, en el Valle de Hinnom, en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de Josías, o sea, le estoy hablando del tiempo del rey David y de 500 a 1000 años atrás de Cristo, en ese lugar, en el Valle de Hinnom, sacrificaban niños al dios Moloc. Traían a los niños y los quemaban y los dejaban ahí incendiándose hasta que su vida se consumía y eran entregados al dios Moloc. Después, cuando llega Josías al reinado a gobernar, Josías trae muchas reformas al pueblo, a la ciudad y al templo. No sé si lo han leído, lo recuerden, yo prediqué de eso hace algunos meses. Cuando Josías trae reformas a la ciudad y al templo, algunas de ellas fueron de pureza. Y entonces ellos tomaron el Valle de Hinnom y lo convirtieron en el basurero municipal, en el muladar de la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo lo impuro, todo lo malo, todo lo sucio terminaba en el Valle de Hinnom. Y al igual que ahorita, en el año 2000, hace 2000 años, ¿qué se hace con la basura? Hasta el día de hoy la humanidad no sabe qué hacer con la basura, así que lo que más inteligente que podemos hacer, que es muy absurdo y muy poco inteligente, es quemar la basura. ¿Verdad que sí? En el Valle de Hinnom se quemaba la basura. Entonces, todas esas cosas sucias, consideradas como impuras, todo lo que no servía, desperdicios, todo terminaba en ese valle, un valle lleno de mal olor, agusanado, y encima de eso estaba ardiendo día y noche, mientras toda la basura de Israel estaba siendo quemada. Ese Valle de Hinnom, en griego, sería una palabra que transliteralizada al español sería infierno. Infierno. Ese es el infierno. Por eso les digo que es una construcción social y cultural, porque era un lugar donde apestaba, donde estaba lleno de gusanos y donde el fuego ardía sin parar día y noche quemando la basura. Ese es el infierno según la cultura en el primer siglo. Y entonces lo que el Señor Jesús está diciendo es: cualquiera que se niegue a mutilarse una mano, a un pie o sacarse un ojo para ganar el reino, cualquiera que quiera vivir anchamente en su mala manera de vivir, el destino de esa persona es el infierno. No es que lo vayan a llevar al Valle de Hinnom y se quede ahí, sino Jesús toma esos tormentos, esas figuras que para la gente del primer siglo eran comunes, porque pasaban por ahí y les tocaba oler y les tocaba ver y les tocaba comprender lo que pasaba en ese valle. Y Jesús toma esas figuras y dice: ese va a ser un tormento que no va a terminar, jamás va a terminar para las personas que no entran en el reino de los cielos. Ese es el infierno. En pocas palabras, yo me atrevería a decir que el infierno es un lugar sin Dios y sin esperanza. Porque cualquier infierno se soporta, hablando metafóricamente, porque hay esperanza. Pasamos por una enfermedad terrible y la soportamos de pie porque hay esperanza, que seremos sanados o algún día seremos restaurados. Pasamos por alguna situación difícil y nos mantenemos firmes porque hay esperanza. Pero ¿qué va a pasar el día que no tengas esperanza? ¿Qué va a pasar el día que sepas que no hay vuelta atrás? ¿Qué va a pasar el día que alces tus ojos al cielo, levantes tu voz y sepas que Dios no está ahí y que Dios no te escucha? Ese es el verdadero infierno. Y entonces el Señor Jesús dice a esas personas que no fueron capaces de cortarse o mutilarse, que no fueron capaces de poner un punto final a situaciones en su vida que les hacían mal, a esas personas lo único que les puede esperar es una eternidad sin Dios. Una eternidad donde los gusanos te comen y están vivos por dentro, donde la conciencia te remuerde, donde te das cuenta de todas las miles de oportunidades que tuviste de seguir al Señor y nunca las tomaste, y un lugar donde el fuego te va a consumir. Y sea o no sea literal, yo no tengo ningún problema con decir que el infierno existe o no existe. En esta forma literal, el infierno es una realidad en el sentido de que vamos a estar lejos de Dios y sin esperanza. ¿Me está entendiendo? Entonces si algún día alguien viene y le dice: el infierno no existe, sí, no existe.
En ese sentido, en el sentido de, un lugar donde hay llamas todos los días, y porque nos han pintado esa idea. También tenemos la idea que el infierno es un lugar donde Satanás gobierna y donde él y todos sus secuaces son los chidos. Y no, la escritura dice que el lago de fuego es un lugar que Dios construyó y Dios diseñó para el castigo de Satanás y de sus seguidores. ¿Se dan cuenta cómo tenemos ideas bien tronadas o mal concebidas de muchas cosas en la Biblia? Esa palabra es Gena, traducida como infierno al español, y es el valle de Hinnom. Y podríamos leer muchísimos textos acerca de esto, pero pues no estábamos hablando acerca del infierno. ¿Le gustaría estar ahí, hermano? ¿Le gustaría ir ahí? A ese lugar sin esperanza, sin Dios, donde los gusanos te comen por dentro y el fuego nunca se apaga. ¿Te gustaría ir ahí? Terminamos, versículo 49 y 50 dice, pues cada uno será probado, ¿con qué? Con fuego. Versículo 50, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salado de nuevo? Entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Estos dos versículos son uno de los versículos más difíciles de interpretar en la Biblia. Y entonces tendríamos que hacernos muchas preguntas para entenderlos. Quiero resumirlos de forma rapidísima, intentando interpretar estos textos. ¿Para qué sirve la sal? Aquí en pleno siglo XXI para dar sabor. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, cuando no existían los refrigeradores, tú agarrabas una chuletota y la bañabas de sal por todos lados y eso te servía como una especie de refrigeración. Te ayudaba a que no se echara a perder. Tenía ese doble propósito, la sal. Bueno, en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se presentaban a Dios tenían que ser salados. Tenían que llenarse de sal para poder presentarlos delante de Dios. Aquí el texto está diciendo que cada uno de nosotros será probado con fuego, pero la Reina Valera 60, ¿qué es lo que dice? Porque todos serán salados con fuego. No sabemos si Jesús se refiere a los que no van a entrar al reino de los cielos o los que sí van a entrar al reino de los cielos o la suma de todos, pero está diciendo todos van a ser llenos de sal. Y en el Antiguo Testamento se llenaba de sal los sacrificios para que esa ofrenda fuese acepta delante de Dios. Entonces yo me atrevo a pensar que este texto se refiere y dice todos vamos a ser salados de forma metafórica para que quien sea encontrado en justicia y en Cristo se convierta en una ofrenda agradable delante de Dios. Pero quien no se encuentre hallado en Cristo en aquel entonces también va a ser salado. Y otro de los propósitos fundamentales de la sal es preservar. Y una forma de interpretar este texto es decir que a esas personas se les va a preservar su eternidad en el lloro del crujir de dientes entre el fuego, el azufre y los gusanos. Una eternidad sin Dios y sin esperanza. Todos salados, pero unos para ser recibidos por Dios y otros para pasar una eternidad sin el Señor. Y este es otro no negociable de Dios. O se entra o no se entra al reino de los cielos. O se entra o no se entra. Y si para entrar necesitamos cortar muchas cosas de nuestra vida, la invitación de Jesús es: córtalas. No, corta eso, corta eso, corta eso. Esa es la invitación de Jesús. No se puede entrar al reino de los cielos si hay miembros que amas, que atesoras, pero que estorban la justicia de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad de aprender, de leer, de escudriñar, pero también de entender aquellas cosas que para ti no son negociables. Señor, hoy te pedimos perdón porque principalmente yo hemos tenido un corazón para juzgar, para señalar el ministerio y el obrar de otros. Y Señor, te pedimos perdón porque hemos aprendido que lo que no es en contra de ti, contigo es. Señor, ayúdanos a servir a aquellos a los cuales tú has elegido también. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de una élite, que no se trata de un sectarismo.
Ayúdanos a no tener un alto concepto de nosotros mismos más que el que debemos de tener, no creernos la última Coca-Cola del desierto, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el reino se vive entre todos y por todos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro servicio a los demás es un servicio a ti, Señor, y que tú eres nuestra recompensa, que tú eres nuestro premio. Ayúdanos a entender que no podemos y no debemos juzgar a otros. Sin embargo, sí hay mucho que ver y sí hay mucho que juzgar dentro de nosotros mismos y hay mucho que podemos cortar con el afán de ganar más a Cristo. Así que, Señor, en esta tarde oramos para que tu Espíritu Santo, como leíamos en Romanos y en Gálatas, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé el vigor, nos dé el valor, la valentía, la hombría, la masculinidad, la feminidad, Señor, necesaria para cortar, para arrancar esas cosas que estorban nuestra fe y nuestro crecimiento en ti. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo aquello, Señor, que conscientemente sabemos que está mal y lo hemos normalizado en nuestra vida. Ayúdanos también a identificar aquello que no somos conscientes que está mal, pero apaga y daña nuestra espiritualidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor, con el afán de ganar más a Cristo. Es nuestra oración y es nuestro deseo, Señor. Y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a crecer, a formarnos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para alcanzar una eternidad cerca de ti y nunca lejos de ti, Señor. Nuestro deseo es estar cercanos a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra y por tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén y amén.